Relatos de la vida que cambiarán tu destino. Autor Alejandro Bullón. Parte 2. El hombre que aguardaba apareció puntualmente a las 6 de la tarde. Mauro estaba sentado en un banco del enorme parque recreativo de la ciudad. Había mucha gente a esa hora. Gente que andaba y corría. Muchos en patines y en bicicleta. Parejas que se enamoraban ajenas al intenso movimiento de las personas. «Llámame Ñegao», dijo el desconocido. Aquel hombre pertenecía a una cuadrilla de exterminio. No quería ser identificado. Existen muchos grupos así. Son asesinos profesionales de alquiler. Hacen cualquier tipo de trabajo sucio por una buena cantidad de dinero. El extraño personaje vestía jeans, camiseta negra y calzado deportivo. Usaba un gorro negro de cuero y lentes oscuros. Era alto, fuerte y de pocas palabras. El acuerdo fue sellado. Los justicieros identificarían y matarían a todo el grupo de secuestradores. Mauro pagaría por el servicio. La mitad de dinero sería entregado al día siguiente, la otra mitad cuando él personalmente pudiese ver los cadáveres. Hay actitudes que el propio hombre no comprende. ¿Por qué alguien que hasta aquel momento había sido un ejemplo de buen comportamiento actuaba de esa manera? Para él era un misterio. Pero la Biblia afirma: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17 versículo 9. Cualquiera que conociera a Mauro había tenido dificultad para creer que aquel hombre, padre ejemplar, esposo fiel y buen amigo, estuviese planeando de manera fría aquel acto horrendo. Todos nos sorprendemos por las actitudes incoherentes de otras personas. Olvidamos que por dentro de nosotros vive adormecida una fiera capaz de realizar las peores acciones. Ningún ser humano está libre de eso. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Es una tendencia innata hacia el mal. No podemos librarnos de ella por métodos humanos. La cultura, la educación y la autodisciplina pueden arreglar las cosas por fuera, pero no pueden cambiar el interior del ser humano. En el mundo escondido de los pensamientos y sentimientos íntimos, la fiera está lista para atacar al menor descuido. Es lo que el apóstol Pablo escribió: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos capítulo 7 versículo 24. Más tarde, él confirmó esta verdad: no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3 versículos 10 y 12. Mauro estaba sintiendo en carne propia esta dolorosa realidad. Aunque no era consciente de ello, hasta el momento del secuestro, la fiera interior había vivido agazapada dentro de su corazón, esperando la hora oportuna para atacar. La hora había llegado. El sufrimiento y las humillaciones que había pasado en manos de los delincuentes habían despertado un ser capaz de odiar, de vengarse, de hacer justicia con las propias manos y de planear un crimen bárbaro. Por esas coincidencias de la vida, pasaron 2 meses desde que encontró al hombre del rostro hasta ver la sed de venganza satisfecha. Durante ese tiempo, recibía informes periódicos de Ñegao. El grupo de exterminio había empezado a buscar a los malhechores a partir de los datos proporcionados por Mauro. Uno a uno, los secuestradores fueron identificados.
silenciosa y sigilosamente hasta que el último fue encontrado. A las 3 de la madrugada de un caluroso amanecer de verano, el celular de Mauro vibró. Se levantó sin hacer ruido y fue a atender la llamada a la sala. «¿Tienes una hora para llegar aquí?», le dijo la voz pegajosa de Ñegao. «Tenemos los 6 paquetes y necesitamos deshacernos de ellos antes de que salga el sol», añadió, refiriéndose a los cadáveres de los secuestradores, 5 hombres y una mujer. El trato era que Mauro debía ver los cadáveres antes de que fuesen quemados. Solo así entregaría la última mitad del dinero. Mientras se dirigía a alta velocidad hacia el lugar indicado, tuvo un segundo de lucidez. ¿Y si aquellos exterminadores andaban mintiendo? ¿No podrían matarlo a él y apoderarse del dinero? Sacudió la cabeza intentando ahuyentar aquel pensamiento. Ya había ido demasiado lejos. Era tarde para volver atrás. En menos de 50 minutos recorrió 73 kilómetros. Atravesó la ciudad sin respetar los semáforos. Después notó una carretera estrecha de sentido único. Los últimos 11 kilómetros los recorrió por un camino de tierra, pedroso y lleno de curvas. Finalmente vio la luz de un auto estacionado. Se encendía y se apagaba. Era la señal convenida. Mauro estacionó el automóvil. Temblaba, sudaba, presintió instintivamente que iba a suceder algo terrible. Había 4 hombres en pie. Ñegao era uno de ellos. Fue el único que habló. «Ahí están, míralos bien». Llevó tiempo identificarlos y ubicarlos. Pero el primero cantó, dijo refiriéndose al mulato que él reconocía. Los exterminadores lo habían secuestrado y torturado para descubrir al resto de la pandilla. Los 6 cadáveres estaban ordenados en el suelo. Con el rostro hacia arriba, Mauro comenzó a verlos, uno a uno, mientras Ñegao alumbraba con una linterna. De repente, el corazón casi se le salió por la boca. «Espera, espera», dijo. Tomó la linterna en sus manos para alumbrar de nuevo el rostro del 4.º cadáver. Sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Casi gritó de dolor. No era nada físico, era un dolor emocional. «No puede ser», gritó. «Ustedes se equivocaron. Cometieron un terrible error. Este hombre es mi mejor amigo. No puede ser». Por primera vez, la voz de Ñegao parecía humana. «Nosotros no nos equivocamos», dijo consolándolo. «Debe ser doloroso para ti, pero tu mejor amigo, fue el que pagó a la pandilla y se quedó con la mayor parte del rescate». Mauro tuvo ganas de vomitar. Empezó a llorar desgarradoramente. Corría de un lado al otro, gritando: «Tú no, miserable, tú no puedes haberme hecho esto». Los exterminadores, antes de deshacerse de los cadáveres, le dijeron: «Desaparece o te vas a meter en problemas». Mauro entró a su auto y partió como loco. Corría a una velocidad exagerada. No le importaban las señales de tránsito ni el riesgo en el que colocaba su propia vida. Al contrario, daba la impresión de que buscara la muerte. Anduvo sin rumbo hasta que el combustible se le acabó y el automóvil se detuvo. La policía de tránsito lo encontró allí, en la carretera, durmiendo sobre el volante, como si hubiese sufrido un accidente. Cuando lo despertaron, hablaba cosas incoherentes, cambiaba constantemente de tema. Era evidente que sufría alguna alteración mental. Solo fue posible identificarlo gracias a los documentos que traía consigo.
Ya era de noche, cuando la familia fue notificada sobre el paradero de Mauro. Los hijos mayores corrieron hasta la estación de policía donde él exigía que lo detuviesen. «Soy un asesino», gritaba. «Préndanme, merezco pudrirme en la cárcel. Acabo de matar a mi mejor amigo y merezco morir». Al ser interrogado, no daba información ni detalles del supuesto delito. Solamente lloraba y se golpeaba la cabeza contra la pared. Meses después, la situación de Mauro era deprimente. Pasaba noches y días sin dormir. Gritaba como un lobo durante las noches. Salía al jardín y andaba alrededor de la piscina incansablemente. Nadie podía explicar lo que le sucedía. La familia lo había llevado a los mejores especialistas. Le daban calmantes poderosos para hacerlo dormir, pero los resultados no eran nada alentadores. Transcurrieron años. Con el pasar del tiempo, fue transformándose en una persona agresiva y peligrosa a la vez. Y apática e indiferente otras veces. Parecía una angustia. Se negaba a comer. Quedaba con la vista fija en un punto indefinido durante horas. Fueron 10 años dolorosos para los seres que lo amaban. Gran parte de ese tiempo lo pasó en clínicas para enfermos mentales. Pero en los últimos meses del 11º año pareció estar más repuesto. Los médicos creían que algunos días de conveniencia con la familia le harían bien, pero estaban equivocados. Aprovechando un descuido, Mauro ingirió todo un frasco de calmantes. No murió. La esposa lo descubrió a tiempo para llevarlo al hospital más cercano. Las fiestas navideñas de aquel año fueron las más tristes para la familia. La vida cómoda que aquel hombre les había proporcionado durante años de trabajo honesto se veía amenazada por el dolor terrible de ver al esposo y padre amado en una situación tan deprimente. Este había sido el tercer intento de suicidio desde que había entrado en ese estado de locura. ¿Qué había pasado aquella madrugada misteriosa? ¿A dónde había ido? ¿Qué sería lo que provocó aquel colapso mental? Todos trabajaban de relacionar las súbitas desapariciones después del secuestro con la experiencia dramática que estaba viviendo. Nadie llegaba a una conclusión que tuviese sentido. El tercer intento de suicidio llevó a la familia a buscar una clínica cristiana. Era un retiro para personas con problemas de depresión, administrado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estaba ubicada en las laderas de una montaña majestuosa, a casi 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Empresarios, artistas y personas famosas habían encontrado paz y recuperación en aquel lugar. Daban las mejores recomendaciones. La familia, dominada por algunos prejuicios anteriormente, habían descartado la posibilidad de acudir a ella. Sin embargo, el impacto emocional terrible que provocó en la familia el último incidente derrumbó todas las barreras. Mauro fue conducido a ese retiro. Allí le cambiaron el tratamiento, le administraban cada vez menos psicofármacos, realizaba largas caminatas diarias. Su alimentación se basaba en frutas, cereales y verduras. Tenía, además de la asistencia de los especialistas médicos, la atención de un consejero espiritual. El consejero notó que Mauro pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto. No participaba de las actividades en grupo, con excepción de aquellas que eran parte del tratamiento. Ensimismado, lloraba en silencio.
El consejero tenía mucha dificultad para comunicarse con él. Sus respuestas eran cortas. Evidentemente, no quería ningún tipo de conversación. Un día, el consejero se acercó. Mauro descansaba debajo de la sombra de un flamboyán. «Solo quiero que me escuches», le dijo amigablemente. «Te voy a contar una historia. Si no te gusta, solo dímelo y no te importunaré». Mauro movió los hombros con indiferencia. El consejero comenzó a hablar. Había una vez un rey. Era el rey de una nación poderosa. Un día, mientras su ejército estaba en la batalla, subió a la azotea de su palacio y vio a una esposa de uno de sus principales generales bañándose al calor del sol. Tú sabes cómo son las cosas del corazón. El rey se enamoró de esta mujer casada. Al principio luchó con sus sentimientos, pero en vez de ahuyentarlos, los fue acariciando hasta que se transformaron en un deseo incontrolable. Como era el rey y tenía todo el poder, ninguna mujer del reino se atrevía a negársele, y ambos pecaron. Más tarde, cuando el rey se encontraba solo, sintió un dolor extraño en el corazón. No era algo físico. Parecía que un peso enorme lo aplastaba. No podía dormir. Lloró porque sabía que su conducta era incorrecta y eso lo atormentaba. Pero bueno, al menos nadie lo había visto. Todo quedaría en el olvido. Algunas semanas después, recibió una noticia que lo asustó. «Estoy embarazada», le dijo la mujer, «y no tengo ninguna explicación que dar. Mi esposo está en la batalla. No lo veo desde hace un buen tiempo». El rey casi enloqueció. ¿Qué explicación daría a su pueblo? ¿Por qué se había quedado con la esposa de un general que estaba luchando por él? Su imagen se mancharía y su reino correría graves riesgos. No, el pueblo no podía enterarse de lo que había sucedido. Durante días, aquel rey urdió todo tipo de planes para encubrir su pecado. Todas sus intenciones fallaron. Entonces, en su desesperación, hizo algo que nunca había pensado que sería capaz de hacer. Mandó a matar a su general. Después, en un aparente acto de bondad, se casó con la viuda, alegando que lo menos que podía hacer por su general muerto en batalla era cuidar a su esposa. ¿Estaba todo resuelto? Aparentemente sí. Delante de los hombres, tal vez. A partir de aquel día, el rey trató de olvidar el crimen que había cometido. Se arrepentía a cada momento. Intentaba justificar, explicar y racionalizar su pecado. Nada le daba resultado. Su pecado estaba siempre atormentándolo, de día y de noche. La Biblia dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Para el pecado, únicamente existe una solución: arrepentirse, confesarlo y abandonarlo. El sabio Salomón ya lo dijo hace mucho tiempo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13.